En 2016 el mundo pareció temblar. Dos terremotos políticos, el Brexit y la victoria de Trump, sacudieron los cimientos de esa estabilidad que, dábamos por sentada. Pero mientras los mercados tradicionales se tambaleaban, una moneda digital, totalmente ajena a gobiernos y bancos centrales, parecía alimentarse de todo ese caos. Os damos la bienvenida a este nuevo análisis. Hoy no vamos a navegar por el mar de opiniones y titulares de prensa que siempre rodea las criptomonedas. No, hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de un estudio académico de 2017, obra de los economistas Jamal Bouhour y Refk Seilmi. Su misión fue diseccionar con una precisión casi quirúrgica qué movió realmente el precio de Bitcoin durante ese año tan turbulento. Exacto. La misión es ir más allá de la superficie. Lo que hace especial a este estudio no es solo que identifica los factores que influyeron en el precio. Utiliza una metodología estadística muy específica para averiguar cuándo y cómo lo hicieron. Y lo más fascinante es la conclusión a la que llegan. Los impulsores del precio de Bitcoin eran completamente diferentes dependiendo de si el mercado estaba en pleno auge, en caída libre o en un estado de relativa calma. Vamos a explorar esos tres rostros del Bitcoin. Antes de entrar en la maquinaria del estudio, creo que es vital que nos transportemos a ese momento. Recordemos el ambiente de 2016. El Reino Unido vota por salir de la Unión Europea, algo que era impensable para muchos. Donald Trump gana las elecciones en Estados Unidos, desafiando todas las encuestas. Y por si fuera poco, la economía de China, el motor del mundo, se ralentiza, y eso genera temores de una crisis global. Era un cóctel de incertidumbre máxima. Totalmente. Y en momentos de incertidumbre extrema, los inversores hacen lo que siempre han hecho: buscar refugio. Es la clásica huida hacia la seguridad. Se empieza a cuestionar la eficacia de las estructuras financieras tradicionales, de los bancos centrales, de los gobiernos, y justo en ese preciso instante, Bitcoin, una moneda descentralizada que, como dice el propio estudio, vive fuera de los confines de la política de un solo país, se presenta como una alternativa, radical. El documento señala que la moneda digital se benefició directamente de esa creciente desconfianza. Y aquí es donde aterriza la gran pregunta que aborda el estudio. ¿Fue el auge de Bitcoin en 2016 una simple burbuja especulativa, un frenesí sin fundamento, o estaba reaccionando de verdad a estos acontecimientos mundiales? ¿Era puro ruido o había una señal muy clara en medio de tanto caos? Para responder a eso necesitaron una herramienta especial. Sí, no se conformaron con la respuesta fácil. Usaron un método llamado regresión cuantílica bayesiana. Un nombre que asusta un poco, la verdad. Suena muy complejo, sí, pero la idea detrás es brillante y bastante intuitiva. Pensemos en ello como un microscopio analítico muy avanzado. Un análisis estándar, como la típica regresión que se usa en economía, te da el efecto promedio de un factor sobre el precio. Te da una sola foto, a menudo borrosa, del panorama general. Vale, el promedio. Si la incertidumbre sube, el precio de media sube o baja X. ¿Qué pasa cuando el mercado está eufórico, en los cuantiles superiores, y qué pasa cuando está en pánico, en los cuantiles inferiores? Es crucial porque un factor que dispara el precio en un boom puede ser totalmente irrelevante o incluso tener el efecto contrario, en un desplome. El promedio, como insiste el estudio, a menudo oculta la información más interesante, que está en las collas de la distribución. Pero, espera, aquí me surge una duda. Entiendo la idea del microscopio. Pero al dividir tanto el análisis, ¿no corremos el riesgo de empezar a ver fantasmas en los datos? ¿De forzar patrones que en realidad son solo ruido estadístico? Sobre todo en un mercado tan nuevo y caótico como era el de Bitcoin en 2016. Es una objeción muy pertinente y es precisamente por eso que la metodología es tan importante. El estudio lo demuestra de forma empírica. Antes de usar esta técnica, aplicaron los métodos estándar. ¿Y cuál fue el resultado? La mayoría de las variables que analizaron, la incertidumbre, el precio del oro, el uso comercial, no mostraban una relación estadísticamente significativa. La conclusión, si se hubieran quedado ahí, habría sido: casi nada afecta al precio de Bitcoin de forma clara. Lo cual
sabemos que no es cierto. Exacto. Fue solo al aplicar esta técnica de cuantiles que separa los estados del mercado cuando emergieron patrones clarísimos y distintos para cada escenario. No es ver fantasmas, es tener la herramienta adecuada para revelar conexiones que de otro modo permanecerían ocultas. Es la diferencia entre esa foto borrosa del conjunto y tener 3 fotografías perfectamente nítidas de 3 momentos muy diferentes. Sin esta herramienta, la conversación terminaría aquí. De acuerdo. Me has convencido. Veamos esas 3 fotografías nítidas. Empecemos por la más oscura. El escenario pesimista, cuando el mercado está en caída, en lo que el estudio llama un estado bajista, que sostenía un día a Bitcoin en ese momento. En los momentos de pánico, los ojos de los inversores se volvieron hacia adentro, hacia los fundamentos de la propia red de Bitcoin y su relación con activos refugio tradicionales. Hay 3 factores clave. El primero es la velocidad de circulación de los Bitcoins, la llamada VC. Es decir, la rapidez con la que las monedas cambian de manos. Correcto. Y tenía un impacto negativo. Pensemos en la velocidad del dinero. Si la gente usa sus bitcoins para comprar un café o pagar un servicio, ese dinero se mueve rápido. Eso aumenta la oferta circulante, como si de repente hubiera más billetes disponibles en la economía, y esa mayor oferta empuja el precio hacia abajo. En cambio, si todo el mundo lo guarda bajo el colchón digital, lo que se conoce como hodlear, la escasez hace subir su valor. En un mercado bajista, cualquier aumento en la circulación era una mala señal. Pura ley de oferta y demanda. Entendido. ¿Y los otros 2 factores en este escenario? Sorpresa. El estudio encontró una correlación negativa, aunque modesta. No se movían en la misma dirección. Eso es antiintuitivo. Se suele hablar de ambos como refugios seguros. Uno esperaría que subieran o bajaran juntos en momentos de crisis. Exacto. Pero el estudio sugiere que, aunque ambos son refugios, apelan a perfiles de riesgo distintos, al menos en 2016. El oro es el refugio de la vieja guardia, estable, físico, con milenios de historia. Bitcoin era el refugio del outsider, una apuesta contra el sistema en sí. Por eso, una caída en la confianza en el oro no se traducía directamente en una subida de Bitcoin. Eran 2 narrativas paralelas, no una que reemplazaba la otra. No eran sustitutos perfectos. Interesante. ¿Y el tercer factor? Has dicho que era fascinante. Lo es. Es la tasa de hash de la red, o HR. Es la potencia computacional total que se dedica a verificar transacciones y asegurar la red. Se encontró que una mayor tasa de hash se asoció con un aumento del precio, incluso en este estado bajista. O sea que en el fondo, cuando todo se derrumbaba, los inversores que se quedaban no miraban los titulares de prensa, sino la sala de máquinas de Bitcoin. Si las luces seguían encendidas y los motores funcionando a toda potencia, eso era suficiente para mantener la fe. Es una validación puramente técnica. Has dado en el clavo. Es un ancla de confianza en medio de la tormenta. Un hash rate alto significa que hay muchos mineros invirtiendo enormes cantidades de dinero y energía, lo que hace la red más segura y más difícil de atacar. En un momento de pánico, esa robustez técnica era el único pilar sólido al que agarrarse, y el mercado lo recompensaba. Es muy revelador que, en los peores momentos, la confianza se anclara en la tecnología pura de la red. Pero, ¿qué pasaba cuando el mercado no estaba en pánico, sino simplemente expectante? En esa normalidad de 2016, ¿la tecnología seguía siendo la clave o el foco se desplazaba hacia afuera? El foco se desplazaba completamente. En el estado normal, en los cuantiles centrales, los factores internos de la red perdían casi toda su relevancia. Aquí, el factor dominante fue la incertidumbre política externa, y uno en concreto, la victoria de Donald Trump. La variable USB, que mide la volatilidad implícita en el mercado estadounidense, fue un claro motor. Es decir, el miedo de Wall Street. Exactamente. La ansiedad por el resultado electoral en Estados Unidos tuvo un impacto directo y medible. El estudio calcula que un aumento del 10% en este índice de volatilidad podía hacer subir el precio de Bitcoin un 1,2% en este estado de normalidad. Los mercados no sabían qué esperar de la nueva administración, temían guerras comerciales, cambios en la política monetaria, y Bitcoin se convirtió en un destino para algunos inversores que buscaban un activo descorrelacionado, una póliza de seguro contra la incertidumbre que emanaba de la mayor potencia mundial. De acuerdo. Hemos visto que en la caída manda la tecnología y en la calma manda la política de EU. Pero todo esto fue el preludio de la gran explosión de precios de finales de 2016. Aquí la lógica tuvo que cambiar por completo, ¿verdad?
¿Qué fue lo que encendió la mecha del mercado alcista? La mecha se encendió con una combinación de adopción real y una profunda desconfianza en las monedas tradicionales. La narrativa cambia por completo. El primer factor clave en este estado alcista es el uso de Bitcoin en el comercio, la ratio ETR. Que mide cuántas transacciones en la red están relacionadas con el comercio real, con la compra de bienes y servicios. Sí. Y se demostró que cuanto más se usaba Bitcoin para transacciones reales, más aumentaba su valor fundamental, impulsando el precio. Esto es importantísimo, porque sugiere que el rally no era solo especulación vacía. Había un componente de utilidad real que lo sostenía. La gente lo estaba usando, aunque fuera a pequeña escala, y eso alimentaba la narrativa de que podía ser algo más que un simple activo digital. Tenía un ancla en el mundo real. Pero imagino que los factores geopolíticos también jugaron su papel en esta euforia. Fueron absolutamente determinantes. El segundo gran impulsor fue la devaluación del yuan chino. El estudio encontró una fuerte y robusta correlación negativa. A medida que el yuan se debilitaba frente al dólar, el precio de Bitcoin subía. Y esto es clave, porque en 2016 China todavía era el epicentro del universo Bitcoin, ¿no? La mayor parte de la minería y el volumen de intercambio venía de allí. Así que una devaluación del yuan no era un evento lejano. Era algo que afectaba directamente al bolsillo de los actores más grandes del mercado. Justo. Los inversores en China, enfrentados a estrictos controles de capital que les impedían mover su dinero fuera del país, vieron en Bitcoin una vía de escape. Era una herramienta para proteger sus ahorros de la devaluación de su propia moneda. Actuó como una cobertura directa y un vehículo para la fuga de capitales. Y finalmente, tenemos dos eventos que, aunque geográficamente distantes, tuvieron un efecto psicológico similar: el Brexit y la desmonetización en la India. Dos shocks totales para la confianza en los sistemas establecidos. Exacto. El Brexit sembró dudas existenciales sobre el futuro de la libra y el euro, empujando a algunos inversores a buscar esa alternativa fuera de la política de un solo país de la que hablábamos. Y el caso de la India fue aún más dramático y tangible. De la noche a la mañana el gobierno invalidó los billetes de 500 y 1000 rupias, el 86% del dinero en circulación. Es la reacción humana más lógica. Si el dinero que tienes en el bolsillo de repente deja de valer por decreto, buscas cualquier cosa que sí lo haga. Es una cuestión de pura supervivencia financiera. ¿Y eso fue lo que pasó? El estudio menciona explícitamente que las búsquedas en Google de la palabra Bitcoin en la India se dispararon de forma vertical. Lo mismo ocurrió en Venezuela, con la hiperinflación del bolívar. Era una huida tangible y desesperada del sistema fiat tradicional justo cuando éste fallaba estrepitosamente a los ciudadanos. El estudio incluye un mapa del mundo, la figura B, que es muy revelador. Muestra la adopción de Bitcoin por países en 2016 y se ve una fuerte presencia en Norteamérica, gran parte de Europa, Rusia, Australia, pero también focos importantes en Sudamérica y Asia. Ese mapa es el telón de fondo de todo el análisis. Es la pieza que conecta todos estos eventos. Muestra que para 2016 Bitcoin ya no era un experimento de nicho para unos pocos informáticos, tenía una huella global. Esta red mundial era la condición necesaria para que pudiera funcionar como refugio frente a crisis locales como las de China o la India. Claro, si Bitcoin solo hubiera sido popular en, digamos, Estados Unidos, lo que pasara con el yuan o la rupia no habría tenido casi ningún impacto. Precisamente. Sin esa red global y esa adopción distribuida, los eventos individuales no habrían tenido una repercusión tan grande en su precio. El mapa demuestra que la infraestructura para esa huida hacia la seguridad global ya estaba desplegada. Bitcoin se había convertido en una especie de válvula de escape de presión para el sistema financiero mundial. Entonces, después de examinar estas tres fotografías tan distintas, ¿qué significa todo esto? Vamos a resumir las ideas clave que nos deja este análisis tan detallado. Claro. La primera gran idea, y quizá la más importante, es que el precio de Bitcoin no tiene un único motor. No se puede aplicar una sola lógica para entenderlo. Es como un camaleón. Sus impulsores cambian radicalmente dependiendo de si el mercado está al alza, a la baja o estable. Quien intenta explicarlo con un solo factor se equivoca. La segunda, que parece la más potente y la que define esa época, es el papel del caos. Sin duda. La segunda idea es que la incertidumbre geopolítica y económica de 2016 fue un catalizador masivo.
Eventos como el Brexit, la elección de Trump, la devaluación del yuan o la desmonetización en India y Venezuela alimentaron directamente la demanda de Bitcoin. Actuó como un barómetro del miedo y la desconfianza en las instituciones tradicionales. Y la tercera idea clave, que nos devuelve a la propia naturaleza de Bitcoin, ¿cuál sería? Que sus fundamentos importan, pero importan más en los momentos de mayor estrés. En un mercado bajista, la seguridad de la red, el hash rate, es lo que da confianza para no vender. En un mercado alcista, su uso real en el comercio, la ratio ETR, es lo que justifica y sostiene la subida. Los fundamentales actúan como anclas en los momentos de mayor volatilidad, evitando que todo sea pura especulación. Sin embargo, y esto me parece crucial, el propio estudio termina con una nota de cautela muy fuerte. A pesar de todo lo que hemos discutido, afirman que los expertos se mostraban reacios a considerar a Bitcoin un verdadero refugio seguro, por su enorme volatilidad y la inmadurez de su mercado. Pudo funcionar como tal, en la práctica, pero seguía siendo una apuesta de altísimo riesgo. Esa es exactamente la tensión central que revela el estudio, y es una distinción fundamental. Tenía propiedades de un refugio, como su descorrelación con otros activos y su naturaleza apolítica, pero al mismo tiempo tenía las características de un activo altamente especulativo y volátil. El mercado era, según las propias palabras del documento, demasiado estrecho y no lo suficientemente maduro para integrarse plenamente en los mercados financieros globales. La conclusión final no es que Bitcoin sea un refugio seguro, sino que funcionó como tal para muchos durante el caos específico de 2016. Y esa distinción nos lleva a la reflexión final. Este análisis se escribió a principios de 2017. Desde entonces el mundo no ha tenido precisamente un respiro. Hemos afrontado crisis nuevas y muy diferentes. Una pandemia global que paralizó el planeta, nuevos conflictos a gran escala, tensiones inflacionarias que no veíamos en décadas. Esto nos deja una pregunta final para reflexionar. Si estos fueron los impulsores en 2016, ¿cómo han evolucionado los motores de las criptomonedas con estas nuevas crisis globales? ¿Se han vuelto más o menos dependientes de este tipo de caos mundial? ¿O han encontrado nuevos relatos y fundamentos? Gracias por acompañarnos en este análisis detallado. Hasta la próxima.